A ver ahora este problema nuevo, ¿sí? Que básicamente lo que habla es de la gravedad bajo tierra, es decir, cómo actúa la gravedad por debajo del nivel o de lo que sería la superficie del planeta, ¿no? Que eso no es algo que se trata mucho, pero que puede sernos útil. Fíjense, en este caso nos dice, en la superficie de la Tierra hay que computar cuál es la gravedad, ¿sí? Cuál sería la constante de gravedad, que es la que nosotros usamos en los problemas de física, así que le llamamos G. Y en este caso estamos computando sin ninguna cavidad, es decir, como si la Tierra fuera un ente compacto. ¿Sí? Y obviamente después el campo gravitacional G sub 1 es distinto, ¿no? Dentro de una esfera, digamos, básicamente de una esfera hueca, ¿sí? De radio RC, donde el centro está a una altura de mayor que ese radio. Entonces, la idea es tratar de ver un poco los dos casos. Entonces, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, el primer caso donde tenemos la Tierra como si fuera una esfera sólida. Entonces, vamos a tener la esfera, ¿okay? Acá para dibujar es una esfera, vamos a dibujarle acá un poco los meridianos y paralelos y etcétera, ¿no? Este sería el centro. Lo que vamos a considerar es lo siguiente. En general, para tratar, obviamente la Tierra, como cualquier planeta o cuerpo celeste, tiene distintas densidades según las capas que tiene. Por ejemplo, si tiene capas de manto, de corteza, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que estamos haciendo es considerarla como si fuera una densidad constante. Entonces vamos a tener una densidad constante, ¿sí? Y vamos a tener un radio terrestre fijo, ¿no? Vamos a suponer que es esférica, ¿no? Que no es un elipsoide. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la atracción de la gravedad? Bueno, primero recordemos la ecuación de la fuerza de gravedad. En este caso nos va a quedar como menos la constante por la masa del objeto, la masa de la Tierra por la masa del objeto sobre radio de la Tierra al cuadrado. Acá estamos considerando que el objeto, supongamos que el objeto está por acá, está sobre la superficie, es decir, no está a una altura mayor, entonces nada, vamos, esa es la acepción que estamos haciendo. Y en este caso también sabemos que en un diagrama de cuerpo libre de un objeto que solamente esté, digamos, afectado por el tema, digamos, o digamos, el tema del peso y la normal, nosotros vamos a tener que va a estar afectado por la normal y el peso, pero en este caso el peso, su expresión va a ser masa por gravedad. En este caso, en vez de hablar de la masa por gravedad usuales, vamos a hablar de G sub 0 porque, ya les digo, es un caso especial donde nosotros estamos considerando a la gravedad sobre la superficie terrestre. Entonces, ambas fuerzas, la fuerza de gravedad universal y la fuerza peso, entre comillas, aproximada, que se usa en el programa de física, son iguales. Podemos igualarlas, ¿ok? Entonces, en este caso, esto es lo que nos va a quedar. Si lo tomamos en cuenta respecto de el sistema de coordenadas, también, acá lo mismo, vamos a tener en cuenta E sub R. Vamos a igualar un poco digamos, los módulos. Esto nos va a quedar como G por la masa del planeta, por la masa del objeto sobre el radio terrestre al cuadrado. Esto se iguala la masa del objeto por la constante de gravedad. Fíjense que se puede dividir ambos lados por la masa del objeto y lo que vamos a tener es que G sub 0 nos va a quedar en función de la constante G, la masa del planeta y el radio del planeta al cuadrado. ¿Okay? Si en el caso de que nosotros supongamos que lo queremos expresar en términos de la densidad, nosotros ¿qué tenemos? Que el volumen de la Tierra, ¿sí?, y la masa de la Tierra básicamente salen del coeficiente entre masa y densidad. Entonces, la densidad mu, en este caso va a ser masa de la Tierra sobre volumen de la Tierra. Por lo tanto, la masa terrestre nos va a quedar como la densidad por el volumen de la Tierra. Por lo tanto, también esa misma constante se puede expresar como G por la densidad, ya les digo, aproximada de la Tierra, por el volumen total de la Tierra sobre radio de t al cuadrado. Si ustedes quieren hilar más fino y considerar al planeta como si fuera una esfera, se puede también calcular su volumen a partir de lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Volvemos a copiar acá la definición de G sub 0, que ya habíamos calculado recién al principio. Entonces vamos a tener G sub 0, que nos va a quedar como, en este caso, G por mu por la velocidad terrestre sobre radio de t cuadrado, perdón, velocidad no, volumen, mala mía. Volumen, si es una esfera, nos va a quedar como 4/3 de pi por radio, ¿sí?, en este caso de la Tierra al cubo, ¿sí? Entonces, ya digo esto considerando que es una esfera. Bueno, reemplazamos todo, ¿no? G sub 0 nos va a quedar como una constante por la densidad por 4/3 de pi por r de t al cubo, por esto es r de t cuadrado. Entonces, vamos a dejarlo en esos términos también. ¿Okay? Entonces sería una de las cuentas a tener en cuenta. ¿Sí? También es otra expresión potable que ustedes pueden usar. ¿Qué ocurre ahora si tenemos que considerar el caso de la pequeña esfera, ¿okay?, donde nosotros tenemos un diámetro menor que está a una altura determinada menor que el radio, ¿no? O sea, lo que planteaba el caso B, ¿no?, era lo siguiente. Nosotros íbamos a tener
la Tierra con su radio, si en este caso este va a ser el radio terrestre, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos una esfera, ¿sí? También su diámetro va a ser de esto, pero la distancia entre los dos, ¿sí? Obviamente D va a ser menor que R, en el sentido de que obviamente estamos considerando una esfera que que está incluida dentro de la nuestra, ¿no? Entonces, la gravedad, supongamos que nosotros nos paramos sobre la superficie de esa cavidad, ¿sí? Y esto obviamente estamos considerando que está lleno, ¿no? La gravedad en ese punto de la bola tiene la misma expresión que la que vimos nosotros. O sea, en vez de tomar la expresión completa de toda la Tierra, lo que vamos a hacer es tomar una expresión de un diámetro D menor arbitrario. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como la constante G de gravitación. La densidad, supongamos que estamos hablando de una densidad que sea la misma de la Tierra. Un poco ya van a ver más que nada en el punto que sigue por qué lo consideramos así, ¿no? De esta densidad. Luego tenemos el volumen de este cuerpo, ¿sí? O esta bola sobre el radio de la bola, que en este caso es D al cuadrado, ¿okay? El volumen del cuerpo, en este caso sí, tomamos que también es una esfera, va a quedar como 4 tercios por pi por D al cubo, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta al momento de reemplazar los términos, ¿okay? Bien, y ahora, ¿qué es lo que ocurre con lo que preguntaba el problema? ¿Qué pasa si nosotros consideramos la gravedad, pero ahora sí de un cuerpo que sería la esfera completa, o sea, lo que sería el planeta completo, pero si nosotros le sacamos, ¿sí? esa porción de esfera que es de esfera más pequeña? Es decir, si tenemos un cuerpo que tiene estas características, miren, tenemos esta bola, el hueco del medio, ¿no? Entonces la esfera está semicompleta, ¿sí? Pero le falta ese trozo en el medio. Bueno, lo bueno de este caso es que la dirección de la gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad va a ser la de todo el objeto menos la de ese punto, ¿sí? Entonces, la fuerza de gravedad total, en ese caso, va a ser la fuerza de gravedad del cuerpo T, ¿sí? Menos la fuerza de gravedad del cuerpo, en este caso C. Esto para hablar de que es tierra, ¿sí? Una forma de decirlo, y esto que es este cuerpo, ¿no? Estamos cortos de imaginación, pero bueno, para que se entienda un poco la idea. Esto es tierra y esto es cuerpo. Entonces nada, vamos a reemplazar directamente, si acá lo vamos a tener también, gravedad total, en este caso nos va a quedar la gravedad del cuerpo que le hemos tomado como G sub 0, y luego la gravedad de la Tierra, perdón, que era G sub 0, y la gravedad del cuerpo como G sub C. Reemplazamos por las expresiones que ya encontramos al principio, digamos directamente. ¿Por qué? Porque la gravedad de esto es la gravedad de lo más grande menos lo pequeño, que es lo que no está ejerciendo la fuerza de gravedad, que es la porción que falta. Esa sería la lógica detrás. Entonces esto nos va a quedar como G por mu. En este caso tenemos el volumen de la Tierra completo, ¿sí? Sobre el radio de la Tierra al cuadrado, menos el volumen del cuerpo sobre el radio del cuerpo, que es la distancia D al cuadrado, ¿sí? Reemplazando todo esto nos va a quedar como 4 tercios de pi por G por la densidad, si es que consideramos que la densidad es la misma en los dos. Por eso justamente estamos hablando de que la porción que falta es del cuerpo más grande, ¿sí? Por R sub T menos R cubo del cuerpo, ¿sí? Sobre D cuadrado. Esto básicamente es, por las dudas, si ustedes quieren tomar una esfera de radio distinto, si no directamente cuando lo simplifican les va a quedar RT menos RC y ya está, no hay problema, ¿sí? Digamos. Esto también para tenerlo en cuenta por las dudas si nosotros tenemos que hablar de una ubicación particular que tenga el cuerpo, está más que nada por eso. Entonces, en este caso, si nosotros consideramos el radio del cuerpo como la distancia D, vamos a tener que la expresión G sub T nos va a quedar como 4 tercios de pi por G por mu por RT menos RC a secas directamente, y ya con eso lo tenemos en expresión. Ahora, lo que pide la segunda parte del problema, fíjense ustedes que, vamos a un poco más atrás, lo que pide la segunda parte del problema es que, ¿qué ocurre si nosotros podemos medir, ¿sí? la atracción gravitacional con una precisión de G sub 0 menos G sub 1 sobre G sub 0 de 10 a la menos 6? O sea, básicamente el error que nosotros tenemos, que tendríamos entre una y otra, sería 10 a la menos 6. ¿Para qué serviría este caso? Esto es, por ejemplo, si nosotros queremos asumir, por ejemplo, queremos decir, bueno, nosotros sin conocer el problema estamos suponiendo que la Tierra es una esfera sólida, no sabemos si es así, y tenemos que ver si es válido o no ese razonamiento. Entonces, lo que se ve aquí en este caso es que básicamente es decir, bueno, ¿cuál sería la cavidad más pequeña en el que eso sería detectado? Entonces, la idea acá sería tratar de ver lo siguiente. Vamos a tratar de llegar a la expresión que nos piden, ¿sí? La expresión de G sub 0 menos G sub 1 sobre G sub 0, y hacerla lo más pequeña posible, y en base a eso comparar cuál sería ese radio
Porque justamente la incógnita, ¿cuál es? ¿Cuál es el radio de la bola hipotética que tendríamos que sacar de la Tierra para que nos dé ese resultado? Esa sería la explicación. Entonces, vamos a proceder. En este caso vamos a tomar lo siguiente, ¿sí? Vamos a calcular cuánto nos va a dar. El error acá, delta, básicamente está dado por G sub 0 menos G sub 1 sobre G sub 0. ¿Está? G sub 1, que es el que calculamos al principio. El que calculamos en el segundo caso y este que calculamos al principio. Entonces ahora vamos a hacer toda la cuenta. En este caso, esto nos va a quedar, fíjense, vamos a tener G sub 0, que habíamos dicho que era 4 tercios de pi por la constante G, por la densidad del planeta, por el radio de la Tierra, ¿sí? Luego tenemos, vamos a tener lo mismo de este lado, ¿no? 4 tercios de pi por G, por mu, por el radio de la Tierra. Después tenemos esta expresión de G sub 1. Acá lo que tenemos que considerar es básicamente la expresión que habíamos dicho al principio, ¿sí? De cuánto nos daba esto, ¿sí? 4 tercios por, vamos a tener acá 4 tercios de pi por G, por mu, por el radio terrestre, menos el radio de C. Lo bueno acá es que, fíjense que dentro de todo matemáticamente es simple porque, observen, ¿no? Por ejemplo, del numerador podemos sacar factor común 4 tercios de pi por G, por mu, todo esto que es una constante que se repite también en el denominador, así que directamente podemos cancelarlo, ¿sí? Del problema, y lo mismo de este lado. Entonces, en limpio, esto nos va a quedar como RT menos RT menos RC, todo esto sobre RT, lo cual queda como el radio de la hipotética bola sobre el radio completo de la Tierra. Y esto sería el error. Ya habíamos dicho que esto era de 10 a la menos 6, o sea, el cociente tiene que ser una millonésima parte, ¿sí? Del error admisible por el problema. Entonces, en este caso, el radio de esa hipotética bola nos va a quedar como el radio terrestre por 10 a la menos 6. La constante que dice el problema, vamos a chequearlo un segundo acá. La constante que dice el problema es que el radio de la Tierra está en 6.380 kilómetros, entonces lo vamos a poner en sistema internacional con las unidades del SI estándar, entonces vamos a tener 6.380 kilómetros. Después acá vamos a tener, un kilómetro son 1000 metros, entonces vamos a tener 10 a la 3 metros sobre kilómetro, por un kilómetro, y después tenemos este 10 a la menos 6 estándar, que es un error sin unidades, ¿no? Entonces, en kilómetros esto se nos va, esto nos va a quedar como 10 a la menos 3, ¿sí? Y esto por 10 a la menos 3 va a quedar como 6,38 metros, ¿sí? Entonces una bola de 6,38 metros de radio es el error mínimo para ese error estándar que nos pide tener el problema.